Cuando vemos uno de esos gigantescos buques portacontenedores ahí fuera, en medio del océano, es inevitable preguntarse, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo no vuelca? La respuesta no es sencilla, pero es alucinante, y vamos a desgranarla poco a poco. Pues sí, esa es la pregunta del millón, porque parece que desafían las leyes de la física, ¿verdad? Pero no, no es magia. Es una combinación increíble de física pura e ingeniería naval. Hoy vamos a destapar el secreto de la estabilidad de los buques, una batalla silenciosa, constante, contra las fuerzas de la naturaleza. A ver, el primer concepto que tenemos que entender es lo que podríamos llamar su instinto de supervivencia, la estabilidad transversal. Para que nos entendamos, es la capacidad que tiene un barco para volver a ponerse derecho después de que una ola lo incline. Es su increíble habilidad para no darse por vencido. En el fondo de todo esto hay un tira y afloja constante entre dos fuerzas que luchan entre sí. Por un lado, la gravedad, que es el peso de todo el barco tirando hacia abajo, sin descanso. Y en el otro lado del ring, la flotabilidad, la fuerza del agua empujando el casco hacia arriba. Simple, ¿no? Pues esperad. Porque la clave no es solo que existan estas dos fuerzas. El verdadero secreto, la amiga de todo el asunto, está en dónde se aplican. Y aquí es donde entran en escena los dos protagonistas de esta batalla, los puntos G y B. Primero tenemos el centro de gravedad, o G. Imaginemos que es el punto exacto donde se concentra todo el peso del barco, como si todo estuviera en ese único punto. Y ojo, porque este punto no es fijo. Se mueve cada vez que se carga o se descarga algo, ya sean contenedores, combustible, lo que sea. Y el rival de G es el centro de carena, o B. Este es el centro geométrico de la parte del casco que está bajo el agua, el punto exacto desde donde el agua empuja hacia arriba. A diferencia de G, la posición de B cambia constantemente, cada vez que el barco se balancea. Y ahora sí, ahora llegamos al concepto que lo cambia todo, la pieza que resuelve el rompecabezas. Si G y B son los luchadores, el punto que vamos a ver ahora es, básicamente, el árbitro que decide quién gana el combate. Vale, imaginemos que una ola inclina el barco. En ese mismo instante, la forma de la parte que está sumergida cambia, ¿verdad? Un lado se hunde más en el agua y el otro sale un poco. Pues bien, como resultado, el centro de carena, el punto B, se desplaza hacia el lado que se ha hundido más. Y justo aquí es donde entra en juego el árbitro, el metacentro, o M. Es un punto imaginario, pero es la clave de todo. Cuando B se desplaza por la inclinación, la nueva fuerza del agua que empuja hacia arriba apunta precisamente a este punto M. Es el pivote que lo va a decidir todo. La mejor forma de visualizar esto es pensar en un péndulo. El metacentro, M, sería el punto fijo del techo del que cuelga el péndulo, y el centro de carena, B, sería la bola del péndulo que se balancea por debajo. Esta imagen es fundamental para entender lo que viene ahora. Con el barco inclinado, el punto G y la fuerza de flotabilidad ya no están en la misma línea vertical. La distancia horizontal que los separa, que se llama GZ, actúa como una palanca. Es el famoso brazo adrizante. Y cuanto más largo sea este brazo, más fuerza, más par tendrá el barco para enderezarse. Así que aquí está, la regla de oro. Si hay que quedarse con algo, es con esto. Para que un barco sea estable, su centro de gravedad, G, tiene que estar siempre por debajo de su metacentro, M. Si G está por debajo de M, esa palanca, el GZ, empuja al barco para que se enderece. Pero si G sube y se coloca por encima de M, esa misma fuerza, en vez de enderezarlo, lo empujará para que vuelque. Es una línea muy, muy fina. Vale, la teoría suena muy bien, pero ¿cómo demonios saben en un barco real de miles de toneladas dónde está exactamente su centro de gravedad? Pues la respuesta está en una prueba fascinante que se llama la experiencia de estabilidad. ¿Y cómo funciona? Pues es un proceso súper meticuloso. Primero, colocan unos pesos que conocen perfectamente en el centro del barco. Segundo, mueven esos pesos una distancia exacta hacia un lado. Tercero, miden con una precisión increíble el ángulo pequeñísimo que se inclina el barco. Y cuarto, meten todos esos datos en una fórmula que les revela la altura metacéntrica, o sea, la distancia entre G y M. Y así saben con certeza cómo de estable es el buque. Un barco sale del astillero con una estabilidad calculada al milímetro. Pero claro, el mundo real, el mar, tiene otros planes. Hay peligros que pueden fastidiar este equilibrio tan delicado. El primer gran peligro es muy sutil, casi invisible, porque viene de dentro. Es el efecto de superficies libres. Y esto tiene que ver con los líquidos que van en tanques que no están llenos hasta arriba del todo. A primera vista, no parece para tanto, ¿no? Pero el problema es enorme. Cuando el barco se inclina, todo ese líquido en un tanque a medio llenar se va de golpe hacia el lado más bajo.
Este movimiento de masa hace que el centro de gravedad del barco, en la práctica, suba. Y ya sabemos qué pasa si G sube. La estabilidad se reduce y el barco tiene menos fuerza para volver a ponerse derecho. El segundo peligro es mucho más dramático, claro. Es la varada, que es cuando un barco simplemente toca el fondo del mar. En el mismo instante en que el casco toca el fondo, una nueva fuerza potentísima entra en la ecuación, la reacción del suelo, que empuja el barco hacia arriba justo en el punto de contacto. El buque ya no está flotando libremente, ahora está apoyado, y eso lo cambia todo. Y aquí ocurre algo radical. Esa fuerza que empuja desde abajo tiene el mismo efecto que si de repente le quitáramos un montón de peso de la parte más baja del barco. ¿Qué pasa? Que el centro de gravedad virtual sube de forma drástica. Y si sube tanto que se coloca por encima del metacentro, el barco puede volverse inestable en un segundo y volcar. Y para que nos hagamos una idea del nivel de precisión del que estamos hablando, ¿recordamos la prueba de estabilidad? Bueno, pues el ángulo de inclinación que se mide no suele pasar de los 2 grados. 2 grados. Esto demuestra la exactitud milimétrica que se necesita, porque cualquier cambio, por pequeño que sea, puede tener consecuencias enormes para la seguridad. En definitiva, la estabilidad de un barco no es algo fijo, ni mucho menos. Es más bien una coreografía constante, calculada al milímetro entre el peso del propio barco, la forma de su casco y la presión incesante del agua. Un equilibrio invisible que, literalmente, mantiene a flote la economía mundial. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Hemos estado analizando la estabilidad en condiciones casi de laboratorio, en aguas tranquilas. Pero si todo es tan preciso, ¿qué pasa cuando a esta ecuación perfecta le metemos el caos de un mar embravecido con la fuerza brutal del viento y el golpear de las olas? Bueno, pues esa es otra historia fascinante, la de la estabilidad dinámica.